El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. El día de la resurrección, primer día de la semana por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: mientras no le vea en las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Enseguida dijo a Tomás: trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿crees porque pudiste ver? Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos que no están consignados en este libro, se mostró Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que cree en Jesús se le tiene que notar, se le tiene que ver a leguas. Precisamente la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles cuentan las maravillas que los apóstoles realizaban. Dice el libro de los Hechos: por medio de los apóstoles se realizaban milagros y prodigios en el pueblo. Los apóstoles hacían cosas no en su nombre, sino en nombre de Jesús. Consecuencias de lo que Jesús resucitado provocaba en el corazón de ellos. Pero luego miren lo que la gente percibía de ellos. Dice el texto: pero el pueblo hacía grandes elogios de ellos. ¿Y por qué el pueblo hacía grandes elogios de ellos? Por lo que veían en ellos. Miren, el documento Lumen Gentium del Vaticano II
nos dice que la iglesia es sacramento universal de salvación. La iglesia es sacramento de Jesús y por tanto la iglesia debe mostrar a Jesús. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que la resurrección de Jesús se note en nuestra vida. La comunidad, la gente que veía a los apóstoles, dice el texto, hacía grandes elogios de ellos. Y nosotros no hacemos las cosas para que la gente nos aplauda. Nosotros hacemos las cosas porque nos corresponde a cada uno de nosotros ser. Y porque somos, lo hacemos. Y entonces hay que notar, miren, cuando uno ve una persona que obra rectamente, cuando es elegante y exquisito en el trato, cuando es amable, cuando es servicial, ¿a quién no va a cuestionar esa manera de ser de ese señor o de esa señora? Seguro que llamará la atención cuando uno en su trabajo lo hace con eficiencia, con delicadez, con gusto. Yo me encuentro con gente, con profesionales que uno dice, oiga, esta mujer o este hombre, qué maravilla para atender a los demás. Hace las cosas como si se tratara de su propio hijo. ¿A quién no le encanta eso? ¿Quién no hará elogio precisamente de esta persona? Y posiblemente si esta persona vive su fe de esa manera, ¿a quién no le encantará ser como esta persona y profesar su fe como esta persona? El pueblo hacía grandes elogios de ellos. Hermanos, Jesús ha resucitado y hemos tratado de vivir la experiencia de manera profunda a través de estos días que la iglesia nos ha invitado. Pues eso que el Señor ha hecho en nosotros se tiene que notar. Se tiene que notar. No para que la gente haga grandes elogios de nosotros, sino para que a través de nosotros la gente pueda llegar a Jesús, a quien nosotros profesamos con nuestro estilo de vida. Luego, en el mismo capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol nos va a invitar precisamente a eso, a tener un estilo de vida. Y el cristianismo es un estilo de vida, una manera de ser humanos, que es la única manera humana de ser. No hay otra, porque lo demás es inhumano. Segundo punto, mirando el libro del Apocalipsis, cuando uno empieza a leer este libro, eso crea para algunos como un poco de miedo o de temor. Inclusive algunas películas las han titulado con este nombre y cuando uno ve las películas habla de desastres, de muertes y cosas por esto. Entonces uno parece ser que no provocara. Pero en su etimología el libro es otra cosa. Y el contenido del libro, leyéndolo, es otra cosa. Porque la palabra Apocalipsis significa revelación, dejar ver, mostrar, dejar conocer. ¿Y de qué va a hablar el Apocalipsis? Acerca de Jesús. Por tanto, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. ¿Y por qué el Apocalipsis emplea una serie de símbolos, de imágenes, de figuras? Por una razón muy sencilla. Porque el Apocalipsis ve que a veces con las palabras no se puede decir todo lo que se quiere decir. Entonces, ¿qué se hace? Se recurre a la imagen. ¿Por qué? Porque una imagen dice más que 1000 palabras. Una imagen dice más que 1000 palabras. Por eso las grandes imágenes. Y estas imágenes se pueden explicar con el mismo texto. Solamente es que uno lea detalladamente el texto y dentro del mismo texto encuentra las explicaciones
para los símbolos y figuras que él emplea. Pero ¿cuál es el contexto del libro? ¿El contexto cuál es? Los cristianos tienen una imagen negativa del imperio y de los emperadores, sobre todo por uno reciente que ellos han vivido una situación espantosa. En la época de los años 60 de nuestra era, han muerto dos grandes apóstoles, que podríamos decir son columnas de la iglesia. ¿Quiénes? Ha muerto Pedro y Pablo. Dos grandes figuras han sido martirizadas. Y fuera de eso tienen la memoria de un emperador que fue déspota, fue terrible. Quemó las casas de los romanos y luego dijo, ¡hey, son ellos los cristianos, esos! Nerón. Tienen la memoria de Nerón. Y luego en la época en que están viviendo, la memoria de Domiciano, que se creía rey, señor y Dios. Inclusive en una efigie de una moneda que se encontró, decía así, tu Dios y Señor ordena. Entonces hay memoria dura de parte de los emperadores para los cristianos. Y los cristianos están siendo perseguidos. Y cuando uno está siendo perseguido, parece ser que uno se desanima o se retracta. Y por eso el libro del Apocalipsis presenta a Jesús como el testigo fiel. Jesús, el testigo fiel. Y el libro está escrito precisamente para motivar, animar y de esa manera dar esperanza a los cristianos que están sufriendo la persecución. Por eso el libro dice, yo, Juan, hermano de ustedes y con ustedes partícipe de la tribulación. ¿Cuál tribulación? Las persecuciones que están viviendo a causa del imperio. Entonces por eso dice, yo soy partícipe, yo también soy perseguido. Yo también soy perseguido, pero siendo perseguido, yo los animo a ustedes, a que no se desanimen, a que sean valientes, a que sean fuertes, a que anuncien con berraquera y vivan con berraquera su fe. Y los invita precisamente a dar el supremo testimonio de su fe, que es la vida. Ahí está. Y los está animando. Y por eso las palabras que el autor emplea. Pero hay algo interesante, al menos se encuentra en la comunidad joania. Hay algo interesante. ¿Qué día se le permite esta manifestación? ¿Qué día? ¿Y qué más subraya el texto? Domingo, día del Señor. Es interesante, es interesante. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday, ¿cierto? Y en alemán, Sonntag, ¿cierto? Sonntag. Estas lenguas conservan literalmente lo que se llamaba, como se llamaba el domingo. El domingo se le llamaba Día del Sol. Día del Sol, así se llamaba. Luego quedó en la lengua inglesa y alemana como Día del Sol, luego pasa latinizado entre nosotros como domingo. Y domingo viene de dominus, que es Señor en latín. Día del Señor. Por eso los primeros cristianos que se empezaron a reunir, aparte de los judíos ¿qué día se reúnen? Pero los cristianos empezaron a reunirse un día diferente a esos judíos, porque ellos ya no se consideraban judíos, ellos se consideraban seguidores de Jesús, los del camino, y empezaron a reunirse entonces en el día domingo, en el primer día de la semana. Y aquí lo subraya el texto, porque dice, siendo domingo, día del Señor. ¿Y por qué subrayo esto? Porque si ustedes leen el libro del Apocalipsis, va a decir que dichoso el que lee y dichosos los que escuchan. Es decir, el texto está redactado para una asamblea litúrgica. Y entonces, si es una asamblea litúrgica, ¿qué día están reunidos? Miren qué belleza, qué belleza. Entonces, cuando uno lee la Biblia y la lee completa, puede comprender las prácticas que la iglesia está haciendo y que no está mintiéndoles a ustedes.
Padre, pero ¿por qué no guardamos el sábado sabiendo que en el mandamiento dice, guardarás el sábado, el séptimo día? Porque es que no somos judíos, somos cristianos y la primitiva comunidad se empezó a reunir, ¿qué día? Lo podemos notar también en el Evangelio. ¿Qué día se presentó Jesús resucitado a ellos? Y a los 8 días, ¿qué día es? Ven, ahí está la razón. Solamente que uno lea despacio la Biblia y puede comprender. Pero si ustedes no la leen, llega alguno debajo del brazo la Biblia, le dice, ve aquí y para allá se va. No, no, fundamentense. Fundamentense. Esa es la razón. Me detengo ahora en el texto del Evangelio. Dice el primer día de la semana, ¿qué es qué día? Que es el domingo. El primer día de la semana por la tarde estaban los discípulos reunidos con las puertas trancadas. Jesús se presenta en medio de ellos. Esa es una manera de decirnos el evangelista, mire, Jesús es el mismo pero diferente. ¿Por qué? Porque se presenta en medio de nosotros, atraviesa las paredes. ¿Es un fantasma? No, no es un fantasma porque lo podemos distinguir. Es para hablarnos de la nueva manera de ser de Jesús resucitado. Entonces Jesús resucitado les mostró las manos y el costado y empezamos a ver los dones que la resurrección va otorgando a la comunidad. La comunidad, dice, se le otorga la paz, se le otorga la alegría y se le otorga el perdón. Vamos a mirar un poco. Dice Jesús, les traigo la paz, les doy la paz con ustedes. Ya que estamos hablando, y para nosotros tan importante lo del proceso de paz, no es el cesamiento de las armas. Eso no se llama paz. No es eso. Cuando el Evangelio habla de paz se refiere a otra cosa. Se refiere a Jesús mismo. Jesús mismo que es nuestra paz. Ya en la carta a los Efesios se nos dice, Él es nuestra paz. Él es aquel que ha hecho de los dos pueblos uno solo, uniéndolos en su cuerpo por la cruz. Por tanto, Jesús es la paz. Jesús mismo es la paz. Es aquel don que viene a nosotros. ¿Para qué? Para que Él revuelque todo nuestro corazón y nos ayude a quitar todo aquello que contribuye a la violencia. Porque uno puede decir, bueno, es que la paz es que bajemos las armas. Pero yo puedo bajar las armas, pero si yo siempre en mi pensamiento está hablar mal de las personas, eso genera violencia. Jesús es mi paz, que Él viene precisamente a ayudarme a ver las cosas de otra manera, a pensar de otra manera, a buscar caminos diferentes para que todos podamos vivir bien. ¿Ven? Por eso la paz que habla no es el cesamiento de las armas, sino de la transformación del corazón que es Él mismo en mí, para que yo aprenda a tener sus mismos criterios. Entonces Jesús trae la paz. Y luego dice, así como el Padre me envió, ¿para qué envió el Padre su Hijo al mundo? ¿Para qué lo envió? Bueno, vamos a mirar un texto que se encuentra en el mismo Evangelio, Juan 3, 16, 17. Ustedes me van a ayudar, por favor, a leerlo. ¿Qué dice ahí? Ahora el versículo 17. Entonces, ¿para qué envió el Padre su Hijo al mundo? ¿Para qué? Y escuchen, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Los apóstoles. ¿Y en ellos está representado quién? En ellos está representado quién? La iglesia, que somos nosotros. O sea, ¿para qué envía Jesús a la iglesia? Para salvar. Miren, esto, ojalá guarden hoy estas palabras en su corazón.
Jesús ha enviado su iglesia al mundo para salvarlo. De ahí tanto la idea del Papa Francisco en que nosotros tomemos conciencia de ello. Estamos en el mundo, no para condenar el mundo, sino para salvarlo. Para salvarlo. Para eso estamos. No estamos para otra cosa. Estamos para salvar al mundo. Pero no lo vamos a salvar si actuamos de manera indiferente y diferente de Jesús. Tenemos que actuar en su misma tónica. Y para ello, Jesús, ¿qué nos da? Mire la hojita, por favor, Giovanni. Para ello, ¿qué Jesús nos da? ¿Qué nos da Jesús para ello? ¿Qué nos da? Su espíritu. Pues claro, miren. Para ello Jesús nos da su espíritu. Por eso, ¿para qué? Para que el espíritu de Jesús produzca en nosotros los frutos que Él quiere. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos que Él espera? Vamos a mirar, eso está en Gálatas, capítulo 3, versículo 22. ¿Cuáles son los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo su función, la misión? Y miren lo que nos dice, Gálatas 3:22. Gálatas 3:22 nos va a decir claramente cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Miren. En cambio, ayúdenme por favor. Oígase bien, no me la cambie todavía, miren. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. ¿Qué más? Humildad. Miren, qué importante eso de dominio de sí. Dominio de sí. Oiga, quien no aprende a conducir su barca, no aprenderá a conducir la barca de los demás. Quien no aprende a guiar su propia vida, no podrá indicar el camino a los demás. Porque para un perdido, cualquier camino le sirve. ¿Claro? Para un perdido, cualquier camino le sirve. ¿Para dónde va? Para allá. Ah, bueno, vaya. ¿Ven? Qué importante. Esos son los frutos que el Espíritu Santo provoca en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer presente lo que Jesús nos pide. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Es decir, para que ustedes puedan ayudar en la salvación de los demás. Porque ya lo hemos dicho, nadie se salva solo. Uno se salva ayudando a los demás a salvarse. Y por eso Jesús nos da su espíritu. Y luego Jesús dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, ¿qué más? Y a quienes se los retengan. ¿Qué significa eso? Padre, pero si usted dijo que Jesús envió a su iglesia a perdonar, entonces ¿cómo la iglesia puede retener? Claro, la iglesia que en nombre de Jesús concede el perdón, ella puede retener los pecados. Pero lo retiene precisamente en sentido pedagógico y para animar a la persona a dar el cambio. Porque alguna persona le puede decir, vea padre, es que yo me vengo a confesar porque es que yo robo. ¿Y va a seguir así? Sí, padre. Ah, no. Entonces no podemos. Se le retiene. ¿Por qué? Porque no hay la condición para que la persona pueda decir, bueno, yo quiero seguir. Por eso el Papa Francisco, en la entrevista que le hicieron de Andrea Tornielli, en el libro que se titula El nombre de Dios es misericordia, el Papa habla de los corruptos y de los pecadores. Dice el Papa, pecadores sí,
corruptos no. ¿Por qué? Porque el corrupto es aquel que quiere continuar en su conducta. Es aquel que quiere continuar en su conducta y que no quiere salir de allí. El pecador reconoce, hombre, de verdad me equivoqué, sí, pero, hombre, yo, sí, no voy a seguir así y voy a cambiar, claro. Pero si después se equivoca, bueno, pero no es que quiera permanecer en esa actitud. Ese es el corrupto, el que quiere permanecer en esa actitud y por tanto no quiere dejar que Dios pase en su vida para salvarlo. Y Dios lo quiere salvar. ¿Ven? Entonces por eso Jesús le dice a la iglesia, a quienes ustedes perdonen, les quedan perdonados. Pero si a alguien le dice, no, entonces no. Hasta que no se note la condición de cambio de lo que Él quiere hacer. Porque el Señor quiere ayudarle. Pero si Él le está tendiendo la mano y no se la presta para sacarlo del fango, ¿cómo va a hacer? ¿Ven? Lo segundo que quiero subrayar, dos cosas más que quiero subrayar del Evangelio, es la condición que Tomás le pide a Jesús. Tomás le pide a Jesús lo siguiente, que es posiblemente la condición que nosotros le pedimos a Dios. Señor, que yo pueda ver, ¿para qué? Para creer. Jesús le dice, bien Tomás, te escucho, ahora te la cambio. ¿Qué le pide Jesús? Tomás, cree para que puedas ver. Muchas personas quieren ver prodigios, milagros, para decir Dios existe, que Dios me pruebe que existe para yo creer en Él. Ya Jesús lo había dicho en otro momento, aunque vean resucitar a un muerto no van a creer. Ahí tienen las escrituras. Ahí tienen las escrituras. Jesús le pide a Tomás, Tomás, cree para que tú puedas ver. Y cuando uno cree, ve y nota las maravillas de Dios. Porque cuando uno cree, abre su corazón y descubre que toda la vida nuestra ha sido una vida sostenida ¿por quién? Por Dios. Y entonces cuando uno descubre que toda su vida ha sido sostenida por Dios, ¿qué sentimiento brota del corazón? Un sentimiento de acción de gracias. Señor, gracias por esta vida. Señor, gracias por estos alimentos. Gracias, Señor, por esta esposa que me has dado. Gracias, Señor, por este esposo maravilloso. Gracias, Señor, por estos hijos. Porque descubre que toda la vida ha sido sostenida por Dios. Porque ha sido capaz de creer y porque ha creído, ha visto. Porque ha creído, ha visto. Y lo segundo que subrayo del Evangelio, al final, es que Tomás termina haciendo una confesión de fe. ¿Cuál es la confesión de fe que termina haciendo Tomás? Señor mío y Dios mío. O sea que Tomás reconoce a Jesús como ¿qué? Como su Señor, como aquel que dirige su existencia. Y como aquel que es ¿qué? Que es Dios. Tomás está confesando que Jesús es ¿qué? Por eso yo les digo, lean la Biblia despacito. Miren los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, pues que lean aquí entonces. Los mormones dicen que Jesús no es Dios, pues que lean aquí. ¿Ven? La Biblia hay que leerla despacito, que ella nos dice. Por eso les digo, la Iglesia Católica nunca los ha engañado a ustedes. Yo no sé cómo algunas personas después de un tiempo le muestran un texto y le dicen, no, ahora sí conocí al Señor. Entonces, ¿a quién le estábamos mostrando nosotros? Pues, ¿ven? Señor mío y Dios mío. ¿Y esa expresión dónde la decimos nosotros? Cuando el sacerdote eleva el pan y eleva el cáliz, que parece pan, sabe a pan, pero ya no es pan. ¿Qué es? Parece vino, sabe a vino, pero ya no es vino. ¿Es qué? Y solamente porque hemos creído podemos verlo. Porque hemos creído podemos ver que ahí está Jesús, su cuerpo y su sangre. Está vivo precisamente para darnos a comer su vida nueva, su vida divina, para que todo aquel que lo coma tenga desde ya
vida eterna. Es eso. Luis Daniel, bienvenido entonces a esta comunión con la iglesia, para que el Señor produzca en usted los frutos que Él espera: amabilidad, bondad, comunión, para que abra su corazón y el Señor le dé la paz y se convierta usted en un instrumento de su paz, de tal manera que a través de su persona Dios una a su papá y a su mamá y vivan el sacramento del amor, vivan esa alianza del amor que Dios ha obrado en su Hijo a través de Él con la iglesia. Démosle gracias entonces al Señor por esta palabra y pidámosle que nos ayude a vivir en conformidad a su Espíritu. Amén.